el sexto libro de la Biblia, o el séptimo, hemos dicho, y después de Josué, libro de Jueces, el capítulo 1, y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 5. Esta historia que tenemos aquí de la conquista del pueblo de Israel, de la tierra prometida, del tomar posesión de la tierra prometida. El título de la predicación de hoy es Cuando falta la fe. Vamos a ver qué pasó ahí y qué podemos aplicar nosotros de este libro. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo el tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos a Bezec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezec en Bezec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezec huyó, y le siguieron y le persiguieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra los cananeos que habitaban en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai y a Aminán y Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también las fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos de Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefal, la asolaron y pusieron por nombre la ciudad Orma. También Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada a la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y de esta es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Betsán, ni a las aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblemeán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo,
y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que al cananeo que habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni Ailab, Azib, y Elba, Afec y Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Benat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Benat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, esto es, lloro, los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Sin duda que las cosas que se han escrito sobre la historia de Israel están ahí para darnos una enseñanza. Todas las cosas que acontecieron al pueblo de Israel en la antigüedad no son parte de un cuento para entretenernos, sino que es la acción de Dios en la historia y también la acción de los hombres en la historia de Dios. Había y hay un plan que es el de manifestar la gloria de Dios a través de su pueblo. Pero, como vemos, no siempre sucede eso cuando falta la fe. En el capítulo 1 de Josué leemos la promesa y el mandato del Señor acerca del pueblo. ¿Qué debía de hacer el pueblo cuando ya entraron en la tierra prometida? Josué capítulo 1 versículo 3: Yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría. Y el capítulo 23 de Josué, tenemos aquí el testamento de Josué. Josué va a morir y él está dando las instrucciones al pueblo de qué tenían que hacer para tomar posesión de la tierra que el Señor ya les había preparado en cumplimiento a su promesa. Capítulo 23, versículo 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará en vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ni de derecha ni izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis
por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclináis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta el día de hoy. Pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartarais y si os unierais a lo que resta de las naciones que han quedado con vosotros, y si concertaseis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os da. Ellos lo tenían muy claro. Sabían lo que tenían que hacer. El Señor había prometido darle a su pueblo una gran tierra, una tierra que fluye leche y miel, una tierra maravillosa donde Él iba a mostrar su gloria. Pero esa tierra que ya la tenían que poseerla por la fe. El Señor había prometido que les iba a dar tal poder y tal gracia, iba a poner el terror de Él en los corazones de ellos, que los hombres allí, los amalecitas y todos estos hombres que estaban allí, iban a huir espantados o a perecer bajo el poder militar de ellos. Porque era Dios el que estaba con ellos. Era Dios el que iba a darles esa bendición. El Señor va a pelear por vosotros. Uno de vosotros va a hacer que 1000 corran, porque el Señor os va a dar esa buena tierra. El libro de Jueces comienza recordando eso y recordando que Josué ya se había muerto. Y las últimas palabras de Josué fue: vosotros podéis servir al Señor o podéis servir a los dioses de las naciones, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y ahí les dice en el capítulo 23, les dice: cuidado, porque Dios ha prometido esto, pero si vosotros no creéis, entonces todo irá mal. Y el libro de Jueces, que tenemos aquí delante, cuenta el desastre que sobreviene al pueblo cuando ellos no tienen fe. Viene la gran pérdida de las bendiciones de Dios cuando ellos no están dispuestos a obedecer al Señor y a seguir al Señor. Por ese motivo está aquí este libro. Este libro de Jueces cuenta realmente algo triste: el fracaso de un pueblo que no quiso creer. Y esta historia está aquí por algo. Si echamos un vistazo a ella, vemos que la falta de fe hizo que ellos perdieran la gran bendición que Dios estaba dispuesto a darles. En primer lugar, todo empieza bien cuando ellos consultan al Señor. Bueno, Señor, ya estamos para la tierra prometida, ya Josué hemos conquistado algo, pero falta que cada tribu conquiste su parte de la herencia que le corresponde, la cual el Señor ya ha repartido. ¿Vale? Consultan al Señor: Señor, ¿quién va a ir primero a pelear contra estos malvados para echarlos fuera de la tierra? Vale, Judá va a ir el primero. Muy bien. ¿Pero qué es lo que hace Judá? Subirá Judá porque yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Pero qué es lo que hace Judá? Lo primero que hace, desobedecer. El Señor le dice a Judá que vaya a él, la tribu de Judá, a conquistar su tierra. Pero Judá dice: si somos más vamos a ganar. Voy a hablar con mi hermano Simeón, que está cerca. Él tiene también un buen ejército. Entonces, si somos más, nos ayudamos mutuamente. Y primero tú me ayudas a mí para conquistar la tierra, y después te ayudo yo para conquistar la tuya. Pero ¿cómo el Señor la va a entregar en nuestra mano? Pues está bien que lo hagamos así, pero eso no es lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Judá: sube tú y conquista. Pero Judá dice: vamos a asegurarnos la victoria, no vaya a ser.
El libro de Jueces nos muestra la gran misericordia, la gracia que Dios tiene para con su pueblo, que a pesar de su incredulidad, Dios va a cumplir con su pacto, Dios va a cumplir con su palabra. Dios siempre cumple con su palabra. Pero constantemente nuestra incredulidad pone palos en las ruedas de Dios. Es un freno que está ahí que impide avanzar. Cuando yo era niño tenía una bici y estaba hecha polvo la bici, porque yo la usaba para subir por las montañas, para bajar. Un día iba con la bici y veía que costaba mucho avanzar. Digo, ¿por qué cuesta tanto avanzar? ¿Estaré flojo yo? ¿Por qué le cuesta tanto avanzar a la bicicleta? Cuando era puesta arriba casi no podía. Digo, ¿esto qué es? Yo tengo buenas piernas. Entonces decido parar la bici, mirar a ver si había algo entre las ruedas. Y claro que había. Las zapatas que frenan la rueda, una de ellas se había torcido y todo el tiempo estaba frenando. Digo, vaya, ¿esto qué es? Una de ellas estaba pegada, el resto no, pero una de ellas estaba pegada y la rueda estaba ahí y estaba frenando. Entonces tuve que quitar esa zapata de ahí para que la bicicleta caminara. Entonces sí, qué diferencia. Cuando nosotros tenemos falta de fe, no podemos. Y cuesta tanto, pero no podemos avanzar. Judá empezó mal, desobedeciendo a Dios. Es verdad que Dios les dio la victoria, pero después vino la derrota. En medio de todo eso, conquistan esa ciudad, le pagan a ese rey conforme a lo que él había hecho, todas las maldades que había hecho, y combatieron, versículo 8, juntos con Jerusalén, la tomaron a filo de espada, se quedaron con el terreno, y aparece aquí, en medio de toda esa incredulidad de Judá y Simeón, que no están haciendo lo que Dios quiere, sino lo que ellos han dicho, ¿vale? Pues aparece uno que tiene fe de verdad, Caleb. ¿Sabes? ¿Os acordáis de Caleb, verdad? Caleb era uno de los espías que creyeron en el Señor. Y Caleb está buscando un esposo para su hija. Entonces era costumbre buscar a un hombre valiente. Los padres estamos buscando buenos esposos, buenas esposas para nuestros hijos, ¿no? Entonces Caleb dijo: quien conquiste esa ciudad, es decir, demostrará que tiene fe en que el Señor le va a dar su herencia, porque Él lo ha prometido, estamos aquí para obedecer al Señor, y demostrará que tiene valor. Pues mi hija, porque era un líder del pueblo, mi hija va a ser para el más valiente. Y entonces llegó Otoniel y dijo: mándamelos para acá, conquista la ciudad. Y entonces se casa con la hija de ese jefe. Y ella le dice: bueno, pues ya me vas a dar un terreno porque me corresponde para mi familia. Y entonces le dice: oye, al suegro, sácale las perras al suegro, dile que te deje algo más, ya que hemos conquistado la ciudad. Pero mira, Caleb le deja también, aparte de la finca, le deja también las fuentes de agua, que eran muy valiosas allí en esa época. Porque ve en ellos, tanto en su hija como en Otoniel, hombres de fe. Este terreno nos lo ha dado el Señor, vamos a sembrar en él y de aquí no nos va a mover nadie, porque esto es del Señor y lo hemos conquistado nosotros. Es una historia maravillosa de fe. No es materialismo lo que hay ahí, aunque pudiera parecer eso, sino de fe. Porque ellos no estaban con la tienda de campaña preparados para salir corriendo, sino que dicen: no, esta es la herencia que Dios nos ha dado, vamos a luchar por ella. Pero con el caso de Judá, llegamos a que el versículo 19 es clave para entender esto. Aunque el versículo 16 nos dice que la familia del suegro de Moisés también se unieron al pueblo de Dios, ¿vale? Se unieron ahí, dice el versículo 16, lo cual significa que todo aquel, aunque no sea judío, si cree, puede unirse al pueblo del Señor. No era una exclusiva que ellos tenían. Eso pasó con este pueblo de los ceneos,
que felizmente se unieron a Judá para servir al Señor en la tierra que el Señor les había dado. Pero mira, y esto es el tono agridulce. Si sabemos lo que es la comida china, tú sabes que ellos hacen ahí una salsa agridulce, ¿no? Por una parte está agria, por otra parte está dulce, es algo así, una mezcla rara. Y esto es lo que pasa con Judá. Judá es agridulce porque por una parte cree, por una parte obedece y por otra parte no cree y no obedece. No está con el Señor completamente. Mira lo que pasa. Versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Fíjate en ese detalle. Vamos a ver. El Señor estaba con Judá. Si habían conquistado todos los demás pueblos, si habían conquistado todas las demás tierras, ¿por qué no pudieron conquistar a este territorio? ¿Cuál era el problema? Que tenían carros errados. Es decir, que tenían una tecnología mayor militar. Entonces, si tú lees así por encima esto, que parece pues un registro de las guerras de los judíos, si lo lees desde ese punto de vista, tú no ves el detalle. ¿Pero no te parece una contradicción? El Señor estaba con Judá, pero fracasan. Oye, ¿y esto cómo va a ser? Es más, el versículo 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron. Conquistaron Jerusalén, ¿vale? Pero no lo arrojaron los hijos de Benjamín tampoco. Luego entonces, ¿qué está ocurriendo? El Señor está con Judá. Conquistan casi todo, pero hay un ejército que no pueden con él. ¿Por qué no pueden con él? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Dios no tiene poder? El mismo Dios que abrió el río, que mandó las plagas, que les dio la victoria contra Jericó, que cayeron los muros de Jericó. El mismo Dios que hizo milagros, que hizo maravillas en medio de su pueblo, que les salvó a través de Josué y a través de Moisés de todos los peligros, de todos los males. Ese mismo Dios no puede con los carros de hierro. ¿Cuál es el problema, amigos? Aquí no creían. ¡Ay, tienen carros! Nos van a machacar. Vaya. Pero no dices que el Señor está contigo. Además tienes la otra tribu que te has juntado tú sin tener que juntarte, porque Dios no te dijo que te juntara, pero tú te has juntado. Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes con ellos? Ellos no creían. Cuando vieron los carros dijeron, estos nos matan. Ah, pero ¿y la orden del Señor? ¿Y el poder de Dios? Oye, hay muchas moscas por aquí. Ah, pero el poder de Dios, ¿tú sabes el poder? Sí, las moscas están por aquí. Ellos habían visto con sus ojos el poder de Dios. Habían oído todo lo que les habían contado. Habían conocido a Josué, que era el siervo de Moisés. Habían oído de las maravillas de Dios. Pero cuando ven los carros, se hunden. Porque cuando falta la fe, hermanos, nos hundimos. ¿Acaso Dios no puede con los carros? Y mira lo que ocurre, el desastre mayor es que ocurre una cadena de desastres a todas las tribus. Si te das cuenta, hay muchas veces que se repite la palabra tampoco. Es una palabra fea aquí. Mira, tampoco Efraín, tampoco Zebulón, tampoco Aser, tampoco Neftalí, tampoco José. Tan poco. Qué curiosa palabra, ¿verdad? Tan poco. No solamente es que no conquistaron la tierra, sino que además utilizaron alianzas militares o alianzas para sacar dinero
en vez de cumplir el mandato del Señor. El mandato del Señor era: estos pueblos tienen que salir fuera, y los que no salgan fuera hay que matarlos. Los dioses suyos, destruirlos, porque serán tropezaderos. Dios quería que su pueblo fuera puro, que no se mezclara con el paganismo y las religiones malvadas de allí. Y por eso era que tenían que echar a todos esos habitantes de ahí. Podían huir de su territorio y no los iban a matar, pero si defendían el territorio, entonces tenían que luchar. Pero Judá empieza a tropezar, y todas las tribus, una a una, empiezan a tropezar. Pero no solamente tropiezan de que no conquistan, sino que ellos mismos son conquistados. ¿Conquistados por qué? Dicen, no, pero una parte de ellos estaban en su territorio, pero ellos habían sido conquistados. ¿Sabes por qué? Porque el jebuseo vivía con ellos. El amorreo convivía con ellos. Hasta hicieron pactos. Y además dijeron, oye, si echamos a los cananeos de aquí, esto no va a servir de nada. ¿Por qué no les ponemos unos impuestos duros y así ganamos perras? Los judíos tienen fama de ser muy peseteros y muy inteligentes. Dijeron, mira, es verdad que Dios dice esto, pero tampoco se les ve tan malas personas. Si los ponemos a servir para nosotros, pues mira, ellos se ponen a talar árboles y hacer barcos, nosotros nos llevamos las perras al bolsillo. Pues total, eso va a hacer que progrese nuestra nación. Y cuando José ya tuvo más fuerza, entonces le dijo a esa nación, oye, ¿os matamos o sois nuestros siervos aquí? Y aquella nación dijo, bueno, pues somos vuestros siervos. Vale, pues a pagar impuestos aquí. ¿Pero podemos vivir con vosotros? Sí, hombre, no hay problema, no pasa nada. Dios no había dicho nada de eso. Pero ellos dijeron, es que quizá Dios es un poco radical, nosotros vamos a ser un poco, porque claro, Dios quiere que nos beneficiemos. Y si echamos a esta gente, no vamos a tener siervos. Entonces dice versículo 35, cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributarios. Y los cananeos, versículo 33, moraron con los de Neftalí. Los de Aser, los cananeos también habitaron la tierra, pues no los arrojó. Los de Aser también habitaron en medio de ellos. El cananeo habitó en medio de Gezer, con la tribu de Efraín. El versículo 30 dice que habitó también en medio de ellos este hombre, estos de Quitrón, los que habitaban en Naal, estos cananeos, habitaron en medio de ellos y fueron tributarios de ellos. Es decir, que hicieron lo que les dio la gana. Así de claro. Lo que hicieron fue coger la palabra de Dios y dijeron, nuestra sabiduría es la mejor. Ya está. No vamos a venir ahora con... Nosotros sabemos más que Dios. Y nosotros vamos a hacer las cosas mejor. Ya estamos cansados de tanta guerra. Y nosotros vamos a servir a Dios. Pero si a la vez que servimos a Dios, ¿sabes? La vez que servimos a Dios nos llenamos el bolsillo, mejor, ¿verdad? ¿Os suena de algo esto? ¿Os suena de algo? Ellos estaban haciendo las cosas a su manera, movidos simplemente por la incredulidad. Y como no estaban confiando en el Señor, sí estaban confiando en esto. Hacer esclavos era más fácil, aunque Dios lo había prohibido. Dios había prohibido hacer esclavos a otras naciones. Él quería echarlos fuera, no hacerlos siervos. Dios quería que su pueblo tuviera su territorio y brillara como una luz potente entre las demás naciones, para que las demás naciones dijeran, ¿por qué tenéis ese Dios tan maravilloso? ¿Por qué tenéis esas leyes tan justas? ¿Por qué vivís de esa manera tan diferente a la nuestra? ¿Cuál es el Dios que tenéis vosotros? Pero en lugar de eso, las naciones dijeron, estos judíos lo único que quieren son los dineros. Le ofrecimos dinero y ya vivimos con ellos. Fíjate. Sí, somos siervos suyos y tal, pero... Y al final, verás lo que pasará, el próximo domingo lo veremos, lo que pasó después. Pero lo que vemos aquí es que
Cuando falla la fe, hermanos, cuando falta la fe, la incredulidad se hace dueña de nuestro corazón y entonces nos apartamos de la palabra de Dios, nos apartamos de la voluntad de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos que realmente el Señor reine en toda nuestra vida, no queremos que sea el Señor de todo nuestro corazón, no queremos ser sus discípulos íntegramente, sino queremos servir a Dios como me convenga a mí. Y eso no vale. Voy a obedecer a Dios, pero esto no... Vale, obedeceré en esta... Pero esto... El fracaso sobrevino a todas las tribus de Israel. No hubo ni una sola tribu que realmente llegara a tener su tierra y a obedecer al Señor como Él quería. Es más, se mezclaron con ellos y cayeron en esa terrible incredulidad. Incluso... Una de esas tribus, la hemos leído antes en el versículo 24, la casa de José. Madre mía, si José se levantara la cabeza, ¿no? José, la tribu de José, ese gran hombre de Dios. Mira a sus descendientes. Vamos a conquistar la tierra que nos ha dado el Señor. Venga, venga, ¿qué táctica vamos a usar? Por allí va uno, vamos a mandar espías. Y en vez de ir y conquistar la tierra, mandan al espía y dicen, oye, dinos por dónde se puede atacar mejor a esa ciudad. Y si nos lo dices, hacemos un pacto nosotros y te dejamos libre a ti y a tu familia. Y ese hombre le tocó la lotería ese día. Dice, oh, qué bueno. Pues mira, yo te digo por dónde, por aquí, atacas por aquí, atacas por allí y tal. Y conquistaron la ciudad. Pero él se fue con toda su familia, hizo otro pueblo en otro sitio y siguió con su paganismo y su maldad. Dios no quería pactos con los malvados. Dios no quería componendas. Dios quería cortar radicalmente con el pecado y con aquello que podía contaminar a su pueblo, para que su pueblo para que fuera su pueblo luz pura y no una linterna medio apagada. Pero detrás de todo eso, amigos, detrás de todo lo que está pasando ahí, está el enemigo del pueblo de Dios diciendo, no seas tan extremista. Utiliza la sabiduría, que es un don de Dios. La estrategia, la sagacidad. El otro día cuando hablábamos de Santiago, ¿te acuerdas que hablábamos de una sabiduría que es animal? ¿Te acuerdas? La sabiduría que es animal, carnal, diabólica. Porque no es la sabiduría que viene del Señor, temer al Señor, obedecer su palabra, no. Sino inventarme otra cosa para, en vez de coger la puerta principal, a ver si le puedo dar un rodeo por allí y tal, y luego entro por otro lado. En vez de obedecer sencillamente al Señor. Y eso lo hicieron la tribu de José, y todos ahí buscaron la manera de no obedecer a Dios, sino de hacer lo que les daba la gana. ¿Y cuál es la sentencia del Señor? Cuando aparece el ángel del Señor aquí, que es el Señor mismo, este ángel del Señor que seguramente era Cristo mismo, capítulo 2, el diagnóstico que Dios le da, versículos 1 al 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal, donde habían hecho el pacto. Gilgal era el lugar donde habían hecho Josué el pacto con el pueblo de Dios, de renovarse, de obedecer al Señor, de seguir al Señor. Y de Gilgal venía ese ángel del Señor para decir, oye, ¿os acordáis del pacto que vosotros habéis roto? Y dice, yo os saqué de Egipto, os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¡Qué tremendo! Que el ángel del Señor dice, ¿por qué me habéis hecho esto? ¿Por qué me habéis traicionado? ¿Por qué habéis sido incrédulos? Con todas las maravillas que yo he hecho, todo el tiempo, desde los tiempos de Moisés, recordad cuando estáis en la tierra prometida, no hay que hacer pactos, hay que destruir esos dioses. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Solamente debéis confiar en Él, nada más. Y por todas partes, Dios lo dice. Deuteronomio 34 y otros pasajes también lo dicen. Pero aquí está el gran reproche del Señor, porque sabes una cosa,
cuando somos movidos por la incredulidad y por la sabiduría humana, el Señor no nos está aprobando. A lo mejor los demás te aprueban. Oh, qué sabio eres. Qué bien te va la vida. Cuántas perras tienes. Y qué bien lo has hecho de que has puesto a otros a servirte a ti y a ganar dinero. Está muy bien, ¿eh? Pero el Señor no te aprueba. Y cuando el ángel del Señor llega allí al pueblo, dice: ¿no os acordáis del pacto? ¿No os saqué yo de la tierra de Egipto con mi poder? ¿No os he traído yo por todo el desierto y os he guardado y os he dado esta tierra? ¿Y por qué habéis hecho alianzas paganas con las naciones paganas? ¿Por qué me habéis desechado a mí? ¿Por qué habéis roto mi pacto? ¿Por qué me habéis abandonado a mí? ¿Por qué no habéis creído en mí? ¿Por qué lo habéis hecho? ¡Qué tremenda pregunta! ¿Cuál sería la respuesta de ellos? Es que tenemos miedo de los carros de hierro. Es que queremos negociar y tener dinero. Es que estas naciones nos va a beneficiar negociar con ellos porque estaremos mejor. Es que no queremos más guerra. Es que no sabemos si... Podrían tener muchas razones, pero allí llega el ángel del Señor para decir: ¿qué es esto que habéis hecho? Pues sin fe no se puede agradar a Dios. Si no obedecemos al Señor, estamos fuera de su voluntad. Y la sentencia que el Señor le da por el pecado de ellos es tan contundente, tan clara, tan firme. ¿Realmente ellos no podían guardar el pacto o no quisieron hacerlo? ¿Realmente no podían con los carros de hierro? ¿No podían con los jebuseos, con los cananeos, con los amorreos? ¿No podían con ellos o no querían? El gran problema de ellos es que no tenían fe. Ellos no estaban mirando al Señor. Ellos no estaban recordando las grandes obras que Dios había hecho. Su corazón no estaba con Dios. Su corazón no estaba pensando en la gloria de Dios y en el poder de Dios. No estaban pensando en que no hay nada que se resista a Dios. No estaban pensando en las maravillas que Dios había hecho y que Dios podía hacer con ellos. Ellos estaban pensando en sí mismos. Estaban pensando en su arco y en su espada. Estaban pensando en su conveniencia económica. Estaban pensando en sí mismos. En cómo de bien les iba a ir la vida. Pero no estaban pensando en Dios ni en la gloria de Dios, y por ese motivo la incredulidad dominó su corazón. Ellos no estaban mirando a Dios sino a sí mismos, y Dios les dice: mírame a mí, levanta tu cabeza, mírame a mí. ¿Quién ha hecho todas las cosas? Yo saqué de Egipto, yo manifesté mi poder, yo manifesté mi gloria, lo habéis visto con vuestros propios ojos. ¿Por qué no creéis? ¿Y cuál es la razón del pueblo? La razón del pueblo es: realmente no queremos creer en ti. Tenemos miedo, queremos dinero, queremos cosas de la tierra. No queremos ser ese pueblo que tú dices, o lo queremos ser a medias. Yo quiero ser cristiano, Señor. Quiero vivir como un cristiano, pero siempre y cuando me convenga. Hasta donde yo quiera, hasta que no me cueste ningún esfuerzo, cuando yo no tenga que sufrir, cuando yo no tenga que penar. ¿Habéis oído lo que ha pasado en Oregón? ¿Habéis oído? Entró este loco ahí a la universidad y cogió a 14 o 15 jóvenes y entró con un arma, los puso allí en fila y le preguntó: ¿eres cristiano? Y algunos decían: sí. ¡Pum! Tiro en la cabeza. Eso pasó en Oregón. Decir soy cristiano les costó la vida, porque este loco los ejecutó. Este loco movido por una mano siniestra, seguro. Para ellos ser cristiano no era una cuestión solamente de ir a la iglesia y de ser buena persona. En ese momento fue cuestión de vida o muerte. Y yo me pregunto: Señor, si me dijeran eso a mí, ¿qué haría yo? Llegó a otro joven ahí: ¿eres cristiano tú también? Sí, ¡pum! Si yo estuviera ahí,
Yo solo soy medio cristiano, pégame un tiro aquí. No quiero hacer bromas de algo tan serio, pero lo digo para que lo entendamos. Mira el versículo 3, y realmente esto es tremendo en esta historia. La sentencia que Dios le da a este pueblo incrédulo. Versículo 3. Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezaderos. Ya lo había advertido Josué. Y el ángel del Señor dice, muy bien, no habéis querido echarlos, habéis querido hacer las cosas de vuestra manera. Ahora vais a tener a estos paganos ahí, y ellos van a ser azotes para vuestros costados. Realmente vosotros no habéis conquistado la tierra. Ellos os han conquistado a vosotros. Y su pecado se va a introducir en vuestras vidas. Su pecado se va a introducir en vuestra sociedad. Ellos serán tropezaderos. Y ellos os quitarán la libertad. Seréis siervos de ellos. Si no en lo material, en lo espiritual. Porque serviréis a sus dioses. Y la ira del Señor y la bendición del Señor la perderéis. Y la ira del Señor la ganaréis. ¿Por qué? Porque no creísteis en mí. Y la prueba de que no creísteis en mí es que no fuisteis fieles en obedecerme. Hermanos, ¿cómo puede ser que haya un cristiano que lleva años luchando con un pecado que nunca puede dominar? Que nunca puede, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, que tenemos el amor del Padre, pero te puedes encontrar a un cristiano que lleva 20 años luchando con una adicción que tiene y no puede salir de esa adicción. Y tú dices, bueno, ¿y qué le pasa? Yo no soy quien para juzgarlo, no sé lo que hay en el corazón, no sé qué es lo que Dios quiere con ese problema que esa persona tiene en su vida. Pero sí sé una cosa. Cuando nosotros no tenemos fe en el Señor y no lo obedecemos, Él puede dejar que en nuestra vida haya un pecado que nos fastidie una y otra vez y nos ponga la zancadilla una y otra vez y nos impida tener la bendición de Dios en nuestra vida. Si nosotros creemos en el Señor y lo obedecemos, no hay pecado que Dios no pueda quitar de nosotros y dominar en nosotros. ¿O sí? No lo hay. Dios le dijo a la nación de Israel, esta tierra es para vosotros, conquistadla, yo estaré con vosotros, solo creed en mí, obedecedme. Y no habrá ninguna nación que se pueda plantaros cara, ni una sola. Pero ellos no lo hicieron así. Y el Señor les dice, bueno, pues ahora vais a tener ahí toda la porquería y la basura que habéis querido, la vais a tener ahí. Pero, y ya termino porque tenemos que tomar los símbolos. Versículo 4. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo, alzó su voz y lloró. No es para menos. Le acaba de decir el Señor a su pueblo que no les va a dar la victoria definitiva en sus territorios como Él había prometido, por la incredulidad de ellos y por su desobediencia. Y que lo que les aguardaba es que las siguientes generaciones iban a perder todo, como de hecho fue cuando lo perdieron, cuando fueron hechos esclavos en Asiria, en Babilonia después. Le está diciendo el Señor, vosotros no habéis hecho vuestra parte del pacto porque no creísteis en mí. Ahora, lo que va a venir, eso es consecuencia directa de lo que ha pasado. Cuando el pueblo se da cuenta de su fracaso, cuando se dan cuenta de que no estaban haciendo lo que Dios quería y que el Señor les iba a juzgar claramente, el pueblo funda a ese lugar Boquín, ¿no? ¿El Boquín que se llama? Boquín, llora. No es para menos. Porque, hermanos, si nosotros no creemos, fracasamos. Si nosotros no estamos confiando en el Señor en todas las áreas de nuestra vida, fracasamos. Si nos estamos comportando como cristianos en la iglesia y como paganos en el trabajo,
fracasamos. Si nos estamos comportando como cristianos cuando conviene y cuando no, y estamos a medias, y el Señor no está reinando en toda nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que somos y tenemos, puede que el Señor nos deje ahí algún recuerdo. ¡Ay, ojalá que yo pudiera librarme! El pueblo lloró allí por la palabra que oyó del Señor, pero aquí donde se ve la gracia de Dios. Ellos se arrepintieron, llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron sacrificios al Señor. Se arrepintieron. La incredulidad tiene remedio. Tiene remedio cuando confesamos nuestro pecado, cuando decidimos obedecer al Señor. Cuando estamos dispuestos a dejar de tener pactos con el mundo, de tener pactos de desobediencia, de deshonor, pactos que tienen que ver con nuestro propio egoísmo carnal, y estamos dispuestos a servir al Señor de corazón. Hay un sacrificio, el sacrificio del cual apuntan estos símbolos. Ellos ofrecieron sacrificios al Señor para pedir perdón, para reconciliarse con Él. En aquella época había que traer un cordero, había que traer un toro, había que traer un macho cabrío, entonces tenían que ser degollados como símbolo de que merecían la muerte por sus pecados, etc. Pero nosotros sabemos de un cordero inmolado, crucificado por nosotros. Alguien que murió para quitar toda incredulidad de nuestras vidas y para traer la bendición del Señor definitivamente. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Y ahora vamos a orar para dar gracias al Señor por el pan. Porque estamos seguros de que la fe es la única manera de poder agradar a Dios. La fe es la única manera en la cual Dios va a estar satisfecho. No es tanto lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Él hace. El mismo Señor que les da la sentencia y que les juzga y les dice: esto va a suceder, habéis perdido la oportunidad de tener tantas bendiciones solo porque no habéis creído en mí. También les dice, les llama después a que busquen la manera de reconciliarse, ofrezcan sacrificios al Señor y lloren, alcen su voz y lloren por su pecado. Y hermanos, yo creo que esto a nosotros nos hace falta, porque nosotros lloramos poco, y no vemos el verdadero peligro que tenemos en nuestras vidas. ¿Sabes? Todo pecado nace de un mismo lugar: la falta de fe. Los judíos fracasaron, amigos, hermanos. Fracasaron porque ellos no creyeron en el Señor, y entonces ya se inventaron cualquier cosa. Hago pacto con esto no lo obedezco, lo otro lo cambio, y después, como veremos, pues a los ídolos ya. Vamos a adorar también a los dioses. ¿Qué más da? La incredulidad es un pozo de maldad. Y si eso no lo sacamos de nuestra vida, y que le pedimos al Señor fe, y le pedimos al Señor gracia para obedecerle, creyendo en Él, nosotros estaremos haciendo también esas cosas que hicieron ellos. Finalmente, tenemos que acudir a Cristo para que Él arranque esa incredulidad que llevamos cada uno de nosotros. Esa incredulidad que nos hace tener miedo de que nosotros vamos a ser como los demás. Que somos como los demás. No lo somos. 40 años en un desierto, proveyéndoles al Señor todo, y no entendieron. Desde el Éxodo, todas las generaciones viendo la gloria de Dios, las maravillas de Dios, y no entendieron. Sus propios padres hablándoles de las conquistas que habían hecho solo por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron milagros, y no creyeron.
toda la tierra maravillosa que Dios os había dado. Tomad posesión de ella, nadie podrá hacer frente, todo será vuestro. Pero ellos no creyeron. Y el Señor ahora nos muestra a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y dice: mira, todo lo que hay en mi Hijo, toda bendición, toda gloria, todo honor, toda provisión, toda gracia está en Él. Todo el Espíritu Santo está en Él. Todo lo que tú puedas anhelar y desear está en Cristo. Y está solamente en Él si tú crees. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Creeremos? Vamos a dar gracias al Señor por el pan.